Y bienvenidos. Esto es Civilcraft Games, un universo extendido de juegos. Pero bien, aquí estamos en Star Citizen. Y bueno, hoy vamos a dedicarnos un momentito a lo que es la minería y cómo ganarte la vida siendo minero. Esto es importante porque aquí te voy a enseñar un montón de información que es muy relevante para la minería y que tú debes de saber, ¿ok? Si quieres ser minero y sacar el mejor provecho a cualquiera de tus naves, sea la Prospector o en mi caso la Argo Mole que acabo de comprar, es la primera vez que voy a salir en ella porque la acabo de comprar, ¿ok? Así que bueno, vamos hacia allá, ya que tenía la Prospector, pero bueno, decidí hacer la upgrade y me compré pues la Argo Mole. Y bueno, aquí ya está, lo mandé a traer, así que bueno, vamos hacia allá. Recuerda que estás en Civilcraft Games y Civilcraft Games es un universo extendido de juegos. Aparte de que el multiverso de Civilcraft Games se compone de Star Citizen, Elite Dangerous y No Man's Sky. Uh, Bien, pues aquí estamos ya, aquí está, mírala. Aquí está la hermosa nueva nave de Civil. ¡Oh, su madre, tío! Es una nave industrial. Aquí sí es verdad. Yo la utilicé en lo que es la Expo 2951. No sé si subí un video de ella o no. Sé que la estuve utilizando y me la estuve pensando. Entonces decidí comprarme la Prospector, la cual utilicé por un tiempo. No sé si han visto mis videos, en especial las guías, en la que estuve utilizando la Prospector. Y bueno, al final pues me descanté por esta y hice un upgrade por esta nave. Mientras esta tiene, la Prospector tiene 32, esta tiene 96. Y estas cosas que están aquí se pueden disparar al espacio para que otra nave la recoja hasta 3 veces. ¿Ok? Así que el cargo es de 96, por lo que tiene 4 aquí, 4 allá, creo que de 12. Así que bueno, se pueden incluir 24 por cada uno. Bien, ahora, ¿por qué no había comprado esta anteriormente? Y no es el precio, por eso no hay problema. Sino que cuando yo la utilicé en la Expo, el problema que tenía era que no se podía utilizar o estabilizar bien cuando estábamos en un planeta. Eso me pasó en la Expo. ¿Ok? Entonces, el otro asunto que esta nave tiene es que no puedes utilizarla exactamente igual que la Prospector, que tú manejas y también puedes usar la minería al mismo tiempo sin tener que moverte a ningún lado. Con esta nave no. Esta nave tiene cosas muy buenas como tiene 3 rayos mineros y extractores. ¿Ves? Que pueden utilizar hasta 3 jugadores al mismo tiempo, más 4 que es el piloto y quinto que es el copiloto. Bien, ahora el asunto es que tú no puedes pilotear la nave y hacer minería a la misma vez. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que pilotear hasta el lugar donde está el asteroide, luego bajar al segundo piso y utilizar el rayo minero y el rayo tractor para obtener el mineral que fuiste a buscar, ¿ok? Así que bueno, ahorita vamos a hablar de eso cuando la pongamos en acción. Vamos a pedir permiso para irnos de aquí. Bien, ya está todo listo, entonces vámonos. Guardamos las patitas.
Entramos, prendemos los motores. Y bueno, estamos listos para irnos. Prendemos el motor de Quantum. Y nos vamos. Este es nuestro primer destino, Crusader. Vámonos. Vamos a verla como se ve aquí. Uf, qué linda, tío, Mira. Precioso. Ahí está nuestro destino, nuestro primer destino. Y bien, para no hacer el video tan largo, cortamos las partes menos importantes, que en este caso sería viajar hasta aquí, hasta ayer. Bueno, ya estamos aquí. Ahora sí, este sí es nuestro destino final, porque aquí es donde vengo en el día de hoy a hacer esta minería. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy es que te voy a enseñar los tipos de asteroides que debes de buscar, el mineral que hay dentro de ellos que debes de buscar, cómo extraerlos, buscando entre las partes del asteroide, buscando las partes que realmente necesitas, las que realmente tienen valor, ¿ok? Y después de eso vamos a ir a la refinería para que vean los precios que nos dan con el material crudo y luego cómo refinarlo en la refinería. Y después de eso vamos a ver cómo se refina y después dónde lo podemos vender sacando un mejor provecho en cuanto al precio sobre el material ya refinado, ¿ok? Eso es bien importante. El mineral que yo voy a buscar hoy se llama laranite, ¿ok? Pero bueno, vamos a hablar primero de los tipos de asteroides. El primer tipo de asteroide que debes de buscar es el tipo C, ¿ok? Porque este asteroide guarda en su interior lo que es el laranite y el quantanium, ¿ok? Bien, este asteroide tipo C también incluye aluminium, pero eso no vale nada, ¿ok? Entonces, que quede claro que en el tipo C, tanto el laranite como el quantanium está en un porcentaje de un 20% dentro de este tipo. Y tiene que tener mucho cuidado con el quantanium, porque pasa que el quantanium este es muy volátil, ¿ok? So, ten cuidado con este material. No que vaya a reventar tu nave, pero sí que lo puedes perder por algún movimiento brusco que se haga dentro de la misma nave. Ahora vamos a continuar hablando de los otros tipos de asteroides y los minerales que podemos conseguir en él. Pero recuerda siempre de escanear una vez que llegues aquí y ir exactamente detrás de estos cuadritos que aparecen ahí. Estos cuadros te van a llevar hasta donde hay un asteroide. ¿Okay? Un asteroide que no haya chequeado antes. Cuando se desaparezca le vuelves a escanear otra vez y te vas a acercar a él hasta que ya veas eh, el icono de una roca, que eso significa que ahí está el asteroide que vamos a buscar y luego pues simplemente vamos a ver qué tipo de asteroide es. Y ahora te voy a enseñar cómo es que esta nave, a pesar de que tiene mucho espacio, realmente es un poquito más trabajoso eh, minar con ella, pero bueno, también tiene un buen provecho que al tener tanto espacio puedes minar muchos asteroides. ¿Ok? Bien, entonces una vez aquí, llegando hasta donde está el asteroide, pues vamos a salir de aquí. Tenemos que salir de ser piloto para entonces ir al área de minería. Así que te sugiero que si vas a usar esta nave en solitario, traiga
bastante agua y comida, ya que el personaje va a necesitar tomar bastante agua y comer de tanto subir y bajar estas escaleras desde el centro de control de la nave hasta el centro de control de la torreta de minería. ¿Okay? Recuerda que esta nave tiene 3 torretas de minería, por lo que puede haber hasta 3 jugadores haciendo minería y 2 piloteando la nave. O sea, uno que esté piloteando la nave y el otro que esté de copiloto. Entonces encendamos aquí el rayo minero. Vamos ahí, tax, y listo. Y ahí lo tenemos frente a nosotros. Entonces vamos a ver la animación. ¿Ves cómo va saliendo esa parte de allá para el frente? Ahí. Mira qué bonito. Si se separa del coso de la nave. Bien, aquí vamos a fijarnos bien en esta área donde aparece el círculo rojo. En esta franja verde donde debemos fijarnos, ya que esta franja verde nos dice la distancia correcta que debemos de estar del asteroide para poder comenzar con el proceso de minería, ¿ok? Bien, entonces en el lado derecho aparece lo que es la información del asteroide, qué minerales hay dentro del mismo, que lo vamos a ver más adelante porque la luz de la estrella realmente no me dejó mostrárselo bien, así que más adelante lo vamos a ver. Pero bueno, lo que hay aquí es Laranite, que es lo que yo vine a buscar, ¿ok? Aunque vamos a ver muchos minerales en cada uno de los asteroides que vamos a ver ahorita, este es el enfoque que tengo sobre este, ¿ok? Sobre este mineral. Ahora con la flecha que está a la parte izquierda podemos ver que puse el rayo tractor al 100% utilizando lo que es la rueda del ratón. Y la flecha que aparece a la derecha nos va mostrando cómo va subiendo el nivel del rayo y que no debe de pasar del lado verde, debe de quedarse en el área verde sin pasar al lado rojo, ¿ok? Para mantenerla sin que se reviente el asteroide, logrando una minería de forma segura, ¿ok? Recuerde que con la rueda del ratón le da hacia abajo para mantenerlo en el nivel verde, ¿ok? En el área verde, le das hacia abajo, le das hacia arriba hasta que reviente, ¿ves? Lo importante es que reviente de forma segura y no que reviente de forma insegura y bueno, te quedes sin el asteroide y sin los minerales que hay dentro del mismo. Entonces, bueno, de aquí solamente voy a recoger lo que es el Laranite, nada más, ¿ok? Entonces, pero para explicarle mucho más mejor exactamente cuál es el truco de minar lo único que queremos y no las otras partes que no queremos del asteroide, vamos a hacerlo, voy a hacerlo más adelante, voy a cortar aquí para hacerlo en otra parte donde se mire mejor porque aquí la claridad de la estrella no nos deja ver bien la pantalla. Bien, entonces ya hemos terminado con este asteroide. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es salir de aquí, del área de minería y bueno, tenemos que ir hacia la parte de arriba para poder volver a tener el control de la nave. Entonces ahora, ¿cuál es el problema? Esto tiene sus pros y sus contras. El pro es que realmente tenemos mucho, pero mucho espacio para hacer minería a un montón de asteroides y sacar un buen dinero. La segunda cosa, porque es la mala, la contra, es que quedamos totalmente vulnerables a cualquiera que venga a atacarnos, porque de aquí que podamos salir de la torreta de minería y llegar a la parte de piloto, pues pueden pasar muchas cosas. Por eso, bueno, es recomendable que o utilizas la Prospector o si vas a utilizar esta, pues entonces te la juegas fría, así como le hago yo cada día que salgo a hacer minería, ¿ok? Con esta nave. A menos que puedas conseguirte compañeros mientras uno se está minando, el otro está piloteando y observando lo que pasa alrededor. Aunque yo nunca he tenido problema de que otros jugadores te ataquen, la verdad que no, y estamos jugando en un mundo abierto, así que no hay esa posibilidad, menos que usted esté buscando problemas por ahí para arriba. Entonces, centrándonos otra vez en esta nave, si tú la vas a utilizar solo, recuerde que la parte de minería está justo debajo de la cabina de piloto, entonces tiene que mantener la nave cuando llegues hasta donde está el asteroide hacia arriba, la nariz bastante arriba del asteroide,
cosa que cuando baje por aquí por las escaleras estas, exactamente por aquí, el rayo minero quede frente del asteroide, ¿ok? Bien, vamos a venir aquí otra vez. Recuerde siempre traer mucha agua y comida por el ejercicio extra que va a estar haciendo el personaje, que le va a dar sed y hambre. Bien, como vemos ahí tenemos el asteroide. La distancia más segura yo diría es de 96, ¿ok? Cuando tú estás piloteando que vea que quede más o menos a 96. Bien, como les dije ahorita, mira, aquí sí se mira muy bien ya que la estrella no nos molesta. Ok, mira, a la parte derecha nos aparece la información del asteroide una vez que estemos aquí abajo. Entonces a la derecha podemos ver donde sale la flecha que ahí está el material que aparece dentro de este asteroide y el porcentaje de cada uno de ellos. A la flecha de más abajo podemos ver lo que ya hemos recogido y que está dentro del cargo de la nave. Dice la cantidad que hay actualmente y la cantidad del cargo. ¿Ok? Y en la parte de arriba, donde aparece la otra flecha, te dice qué tipo de asteroide es este. Y como acabamos de ver, este asteroide no tiene nada que me interese, así que bueno, vamos a dejarlo quieto y vamos a por otro asteroide. Esto es un trabajo que requiere mucha paciencia, ¿ok? Porque necesitas conseguir el asteroide exactamente que estás buscando. Aquí no puedes titubear, ¿ok? Si tú estás buscando Laranite, eso es en lo que tienen que enfocarte. Si estás buscando Quantanium, eso es lo que tienen que enfocarte. O cualquiera que sea el material que vamos a hablar aquí, cuáles son los mejores y mejor pagados. Y tienes que enfocarte en ese, aunque tenga que recorrer muchos asteroides y abandonar otros. ¿Ok? Así que bueno, vamos hacia allá. Y bien, entonces aquí estamos posesionándonos encima del otro asteroide. Como vemos, la distancia que debo de tener, más o menos 96 metros, y estando encima del mismo, ¿ok? Cosa que el rayo minero quede justo frente del mismo a una distancia segura. ¿Ok? Bien, vamos a bajar por aquí. Vamos rapidito. Y veamos qué tipo de asteroide nos vamos a encontrar aquí ahorita mismo. Veamos. Parece aburrido, pero no es aburrido, es interesante. Y estamos de vuelta aquí. Entonces, bueno, aquí estamos en un asteroide tipo M. Y este es uno de los que estoy buscando porque estos asteroides tipo M tienen bastante Laranite o Laranite, que es lo que estoy buscando yo. Entonces yo busco, como estoy enfocado en Laranite ahorita, lo que busco es um, tipos C y tipos M. En especial los M, porque los M tienen un porcentaje mucho más alto de Laranite. Tienen hasta 30% de Laranite, ¿ok? Así que es un muy bueno y aparte de que también estos tipos M contienen lo que se llaman, a ver si puede pronunciarse esta cosa, Hepastanite o algo así. Bueno, ahí ahorita yo les voy a decir cuando le empiece a decir acerca de cada uno de los tipos de asteroides y qué traen y cuánto cuesta cada uno de estos materiales en cuánto se pueden vender crudos y refinados, ¿ok? Ahorita vamos a enfocarnos en una parte muy importante que es reventar estos y luego escoger entre las partes ya fracturadas cuál es lo que nos conviene escoger y qué no. Y ahora vamos centrando de que la barra de la derecha no pase del lado rojo, hay que mantenerlo con la ruedita del ratón abajo, ¿okay? En el área verde, hasta que se fracture como se está fracturando ahorita y listo. Entonces manteniendo nuestra vista en cada una de las rocas fracturadas y en la información que sale en la derecha sobre cada una de ellas para saber qué es lo que vamos a escoger. En este caso yo estoy buscando la que más Laranite tenga. Entonces bueno, vamos a enfocarnos en cada una de estas piedras fracturadas y aquí a donde aparece la flecha te va a decir la composición de minerales que compone cada uno de estos rocas fracturadas y ahí vamos a escoger la que, en mi caso, la que más Laranite tenga.
que pueden ser varias, como puede ser una o dos, ¿ok? Si acaso el escáner no funciona bien, pues le das un rayito para que vuelva a escanear rápido y ahí te va a decir la cantidad que hay en este de minerales en esta roca que hemos fracturado. Bien, cuando hayas encontrado las piedritas que más tengan el producto que estás buscando, pues entonces empiezas a minarlo otra vez, por esta vez con mucho menos intensidad en el rayo, porque ya estas piedras están fracturadas y son más pequeñas, no necesitan una un rayo tan potente, ¿ok? Así que eso sí, siempre hay que mantenerte vigilante del área verde para que no pase hacia el área rojo la barrita hasta que éste pueda fracturarse nuevamente y podamos extraer ahora sí los minerales que estamos buscando del mismo. Bien, una vez fracturados van a pasar de lo que es amarillo a violeta, la línea que lo circunda, y vamos a buscar, igual que hicimos ahorita, cuál de estos violetas contiene más del el mineral que estamos buscando. ¿Okay? Y ese es el que vamos a extraer dándole al ratón izquierdo un clic para cambiar a modo extracción. Cambiamos de modo minería a extracción. Una vez que lo consigamos, pues igual que hacemos con la minería, le damos un clic con el lado derecho y empezamos a extraer el material, ¿ok? El mineral que estamos buscando, por lo menos yo en este caso el aranite, pero hay muchos que les voy a enseñar en este vídeo de cuáles son los que debes de buscar, los que más pagan, ¿ok? Dependiendo el tipo de mineral que usted quiera buscar, ¿ok? Y lo mismo vamos a hacer con cada uno de los pedazos de roca que hemos fracturado y conseguimos el que más tenga del mineral que estamos buscando, lo volvemos a fracturar en pedacitos pequeños. Una vez estos, lo volvemos a entonces a extraer en la búsqueda del mineral que queremos, ¿ok? Es repetitivo esta parte, pero siempre enfocado en el mineral que más paga, que sea del que tú estás buscando y no empieces a recoger un poquito de aquí, un poquito de allá, sino buscar exactamente el tipo de asteroide y del mineral que estás buscando. Nada más, es todo lo que tienes que hacer para hacer mucho dinero. Pero recuerda que esto es un trabajo que conlleva mucho tiempo. Puedes estar horas haciendo esto para extraer, ¿ok? En especial si usas esta nave, la Argomole. Si estás usando la Prospector, pues vas a tener que dar muchos viajes. La Prospector se llena rápido, vas a la refinería y vuelves, ¿ok? Y como vemos, pues eso es lo que estoy haciendo yo aquí. Buscando los de entre las rocas fracturadas, cuál de ellas contiene la cantidad más grande del mineral que estoy buscando. Y sigo buscando y fracturando piedra por ahí para arriba hasta llenar la nave. Bien, entonces una vez ya hayamos sacado el área, pues nos salimos de aquí, vamos de nuevo arriba, recordando siempre de estar pendiente a la sed y al hambre del personaje, para que no te vaya a morir y pierdas todo. Recuerda que este juego está en alfa, esto no es un juego, un base en sí, es una alfa y tiene algunos errores. Si te mueres, tienes la probabilidad de que pierdas todo lo que has eh, estado haciendo, ¿ok? Aunque ya hay mucho más estabilidad, pero es mejor no arriesgarse a perder tanto trabajo por no estar pendiente al que el personaje tenga que comer y tomar, ¿ok? Bueno, vamos a seguir buscando. Entonces vamos a hablar ahora de los asteroides tipo M. Bien, estos asteroides tipo M contienen, como le dije ahorita, 30% del aranite crudo, ¿ok? Podemos conseguir en él hasta el 30%, que como quiera eso es mucho. Y también, como le dije ahorita, el hipostanite también este contiene un 20%. Ahora, este tipo de astanite o algo así como se pronuncie, pues no se vende muy bien, pero tampoco se vende mal. En modo crudo, pues nomás te pueden pagar hasta casi 8
por unidad, pero ya refinado hasta casi 16 por unidad. ¿Ve? Una gran diferencia. Pero aquí en sí el Laranite es el que cuesta más. Y bien, entonces ahora vamos a ir a la refinería. Y de camino a la refinería, vamos a hablar de los otros asteroides y del precio de los minerales que encontramos en ellos, ¿ok? En este caso, como yo tengo Laranite, vamos a ir a lo que es a la refinería de Arcors, que es donde la venden mucho más mejor. Aquí en Krull L1 te pagan bien, pero no tanto. Pero si vas aquí a ARCS, en ArcCorps, ARCS L1, aquí ellos son especialistas en este tipo de mineral y bueno, voy a recibir un buen precio por ella. Y bien, entonces ahora vamos a hablar de el asteroide tipo P y el único material que podemos sacar bueno de este tipo de asteroide es el Vixalite. Este se puede encontrar en un mínimo de 1.10 y en un máximo de 20% en este tipo de asteroide, pero su precio es muy bueno. Su precio es de 22 crudo por unidad y de 44 ya refinado por unidad. Bien, entonces ahora vamos a hablar de lo que es el asteroide tipo Q. Y este asteroide tiene dos muy buenos minerales que son el boraci y el quantium. Ahora, el boraci lo pueden encontrar en un porcentaje de 1.12 a un porcentaje de 15 y el quantium de 2.10 a 50%. El problema del quantium es que es muy volátil y si tú cometes algún error, estos revientan la parte donde los tienes guardados y no afecta mucho en la nave, lo único que pierde es el material. ¿Ves? Ahora te voy a dar el precio porque son muy buenos, en especial el Quantium, el Quantanium, que es del que se hace el Quantium, para que nuestras naves puedan volar a exageradas velocidades por todo el sistema. Bien, si empezamos con el precio del Bórace, que tiene un precio en crudo de 17.50 y ya refinado de 35.21. Ahorita vas a ver la diferencia tú entre una cosa refinada y otra cuando las vendas, ya que lleguemos a la refinería. Y el Quantium tiene un precio crudo de 44 por unidad y de 88 ya refinado si lo logra llegar a la refinería, ¿ok? Bien. Y por último vamos a hablar de lo que es el asteroide tipo S. Este asteroide, lo único bueno que contiene es el bórace, que lo contiene en un mínimo de 1% a 20%, y el precio pues ya se los acabo de decir, que era de 17.50 crudo y de 35.21 ya refinado. Entonces bueno, ahora vamos a ver los precios para que tú veas la diferencia entre el producto crudo y el producto refinado, ¿eh? Muy bien, ya estamos aquí llegando a la refinería de ArcCorps. Esta refinería es ARCS L1. Recuerda que hay 1, 2, 3, 4, 5 refinerías diferentes repartidas aquí en el sistema de Stanton. Y cada una de ellas pues son especialistas en diferentes. Por ejemplo, esta de ARCS L1 es esa especialista en lo que es Acrisium, Aluminium, eh, Corundium, Diamantes, Laranite, que es lo que traigo aquí yo, y Taranite o Taranite. Y así cada una de ellas son especialistas en diferentes cosas, ¿ok? Y bueno, entonces usted dependiendo de lo que recoja, pues lo trae a la refinería que sea para que vea el precio, ¿ok? De cada una de ellas. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es ir directamente a la refinería para que notemos el precio entre una cosa y otra. Pues bien, ya estamos llegando a la refinería. Okay, entonces este es el área de refinerías.
Vamos caminando hacia allá. Recuerda siempre de que tu personaje siempre esté bien comido, bien tomado, o sea, bien hidratadito, para que no se te vaya a morir de hambre y pierdas tu trabajo, todo tu esfuerzo. Bien, entonces estamos aquí llegando. Y bueno, vamos a ver primero cuánto nos pagan aquí en el área de venta, así crudo como lo traemos. Bien, entonces aquí podemos ver, vamos a escoger la nave y aquí nos dan el precio. Fíjate nomás, 33.000, casi 34.000, ¿ok? Y lo que nos dan el precio real es por el Laranite. Lo demás es basura. Sí, Laranite es lo que nos paga bien. Sí, ahí está, mira el precio, qué cosa más linda por el Laranite. Sí, y también si vemos a la parte de arriba, pues tengo 64.000, casi 65.000, que es lo que tengo ya yo conmigo. Aquí arriba como vemos. Y bueno, si le añado estos 33.000, pues ya tendría 95.000 por ahí. Pero, o 96.000. Pero vamos a venir aquí a la refinería. Este es el punto, ¿ok? De lo que necesitamos. Vamos a darle aquí a Beginning. Y bueno, entonces aquí tenemos que escoger aquí la nave donde tenemos el mineral que hemos minado, en este caso la argomole. Entonces aquí van a aparecer eh, todos los productos que tenemos, los minerales, y tenemos que marcarle a todo lo que queremos, en este caso, hacer el trabajo de refinería. Bien, ahí. Como vemos, agarré la Ranite y luego aquí la forma en que quiero que lo refinen. Y bueno, vamos a escoger este para que quede bien refinadito. Ahí está, ahí. Vamos a marcar todo lo que vamos a refinar. Ok, listo. Entonces esto es basura, ¿no? El único bueno es el Laranite. Entonces aquí nos van a dar la cuota de cuánto nos van a cobrar por refinarlo y el tiempo. Como vemos aquí, nos van a cobrar casi 9.000. Ok. Y el tiempo de refinación van a ser 5 horas 14 minutos. Como vemos aquí, este es el dinero que tengo. Me van a quitar esto. Ok. Si yo decidiera, le doy aquí para confirmarlo. Y listo. Solamente hay que esperar 5 horas. Si yo decidiera venderlo, pues me haría con 30 y con 96. Con 96 en total, tendría 30, casi 34.000, más lo que tengo sería más o menos unos 96 o 99.000. Ok, pero quiero refinarlo para así obtener una ganancia mucho más cuantitativa del material y todo el esfuerzo que he hecho. Así que esperar 5 horas no es nada. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que voy a ir a comer y todo eso, tanto yo como el personaje, y regresamos en 5 horas. Bien, pues ya estamos de vuelta aquí, 5 horas 15 minutos después, para ver cómo está nuestro producto ya terminado. Así que, o sea, ya refinado. Así que bueno, vamos para allá porque a la verdad es que esto nos va a quedar súper bien. Eso espero. Espero que todo salga como debe de ser. Así que bueno, vámonos hacia la refinería. Bien, vamos a tomar el ascensor para llegar a la refinería y ver nuestro producto ya terminado. A eso sí, recuerda que cuando tú vas a procesar el producto, lo que sea que traigas, los minerales que vayas a traer para refinar, recuerda que no lo puedes volver a poner en la nave de minería, sea cual sea. Eso tiene que tener otra nave, una nave ya lista para carga, que es una nave de carga grande, bastante grande, en el que quepa el producto ya que vas a refinar, ¿ok? Entonces, en este caso, yo mandé a traerme lo que es la Constellation Taurus, que es la que uso yo, para hacer trabajos de comercio. Recuerda que Civil se dedica al comercio y a la minería, ¿ok? Pues nada, ya aquí estamos en la refinería. Bueno, vamos hacia allá otra vez. Y recuerde de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que pasa en el multiverso de Civilcraft Game, como es Star Citizen, Elite Dangerous y No Man's Sky. ¿Ok?
Bien, recuerda que tenemos tutorial, listas de reproducción para tutoriales para estos 3 juegos. Así que les invitamos a que se pase por el canal y vean el contenido. Recuerda también que puede unirte al canal como un miembro VIP, ¿ok? Del canal y de esa manera ayudarme a soportar eh, los costos del canal y de esta manera también pues traer si yo mejores productos, mejor contenido. Como vemos, pues ya el trabajo está listo, está terminado. Aquí lo único bueno que sacamos es el arana y todo lo demás se puede vender no al precio que vamos a obtener por este bien. Entonces, como vemos, necesitamos ponerlo en algún lugar y esto será nuestra nave Constellation Taurus. Bien, ahí tenemos la cantidad de dinero que son 57, casi 57.000 por los costos del proceso, ¿ok? Que hemos tenido. Pero ahora vamos a ver cuánto dinero voy a sacar. Recuerda la cantidad que tengo y lo que voy a sacar una vez ya hecho. Ahora lo que hacemos, confirmamos el movimiento de la refinería a la nave. Y bueno, ya tenemos el producto en nuestra nave. Recuerda también que una vez el producto refinado ya no lo puedes vender aquí, ¿ok? No lo puedes vender en la refinería. Como puedes ver, ya no hay forma ya no te dejan venderlo, ¿ok? Solamente puedes vender el producto crudo, no refinado. Bien, ahora la pregunta es, ¿dónde puedo vender entonces estos productos ya refinados? Pues bueno, ahí te voy a decir dónde. Pues bien, ya estamos aquí afuera en lo que es mi Constellation Taurus y bueno, vamos a abrirla y mientras te voy a decir dónde. Bien, para vender estos productos una vez refinados lo puedes vender en las ciudades principales como Área 18, en Art Corps, en Lordville, en Hurston, en New Babish, en Microtech y también lo puedes vender en lo que es Horizon, ¿ok? Ahora, este producto en sí solamente lo podemos vender en el área 18, en el TDD o en el Lordville CBO o en New Beige TDD. Estas cosas son, déjame ver primero si aquí están los productos. Ahí están las cajas, míralos. Vamos a prender la lucecita para que la vean. Mira, ahí están. Bien. Entonces, eh, estos son en las áreas de Trading Division, ¿ok? So, donde puedes hacer las compras. Ahora vas a ver dónde es. Inmediatamente que veas la de el área 18, que es a donde voy a ir a venderla, vas a reconocer donde quiera que hay una en Horizon, en Lordville, en New Babish y en área 18, ¿ok? Inmediatamente vas a verlo. Ahora vamos para allá de una vez. Vamos a prender la nave y nos vamos. Bien, pues ya estamos llegando a lo que es Art Corps, ya que nos quedamos aquí en el mismo sistema donde está la refinería. Ok, entonces vamos aquí a lo que es Art Corps y ahí vamos a buscar lo que es la ciudad principal, que en este caso sería el área 18. Ok, vamos a esperar a que se enfríen los motores y nos vamos hacia la ciudad. Mira nomás tú qué hermosa vista tenemos aquí. Mira tú nomás qué cosa más linda. Joder, esto es Star Citizen, por esto jugamos a este juego. Está bien chulo, tío. Bueno, entonces, bueno, vámonos hacia Our Corps, que es en donde queremos ir. Bien, ya estamos aquí. Y esa área que está allá abajo es la pista donde vamos a aterrizar. Así que cuando llegas por aquí, por Art Corp, si te venga para el área 18 y no sepa dónde es, pues nomás tienes que dejarte llevar por esa pista grande roja
y ahí es donde tenemos que pedir permiso para aterrizar y listo. Ok, como siempre, como se hace siempre en el juego. Bien, entonces bueno, vamos a dirigirnos hacia allá. Bien, pues entonces ya estamos aquí, ya casi estamos eh, aterrizando aquí en el área que nos asignaron. Y recuerda, si tú no tienes una nave grande así, pues lo único que tienes que hacer es simplemente vender el producto crudo y seguir sacando más. ¿Ok? Ahora, si quieres sacar un poquito más, pues bueno, entonces vas a la refinería y vienes y lo vendes. Pero recuerda que tienes que tener una nave no tan grande como esta, pero sí una nave que eh, tenga bastante cargo para poder llevar el producto, ¿ok? Al lugar en el que lo vas a vender. Otra cosa también es el peligro que hay en aterrizar. Si tú nunca has aterrizado en estos lugares, ya que este no es como en el Dangerous, en el que hay una computadora que te ayuda a aterrizar desde afuera, te mete para adentro y todo, sino que aquí tú tienes que hacerlo manualmente. Si no lo haces bien, puedes reventar la nave, hacer que te la confisquen y aunque la puedes recuperar para atrás, en ese trámite puedes perder lo que ya tienes dentro. Aunque suena un poquito más exagerado de lo que realmente es, pero todo depende de tu calidad como piloto, ¿ok? Al aterrizar estas naves tan grandotas, tío, aterrizar las pequeñas no es tanto problema, sino estas grandotas que parece que no caben ahí, pero sí, sí que caben, ¿eh? No más que, entonces lo que tienes que hacer es irte despacito, toma tu tiempo, no mucho, pero sí tu tiempo para que puedas aterrizar. Entonces yo te recomiendo que practiques mucho el aterrizar las naves porque realmente te va a hacer bastante falta en este juego, al menos hasta que implementen realmente una computadora que realmente te ayude, en especial con las naves grandes para la hora del aterrizaje, para que así de esta manera uno pueda estar más seguro a la hora de venir a estos lugares a vender. En algunos momentos en estos lugares realmente es bastante nebuloso porque está haciendo bastante neblina o está haciendo mucho viento y aterrizar estas naves es una, eh, yo iba a decir una pendejada, pero ya lo dije, es algo crítico realmente. Ok, bueno, entonces ahora vamos a ir a vender esto rapidito. Muy bien, ya estamos acá dentro de la ciudad de Arcorps y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a dirigirme directamente hasta lo que es la plaza de Arcorps, aquí la plaza de la tienda, de la ciudad. Y bueno, ahí vamos a buscar en este caso lo que es el TDD, en otros lugares el CBO. Así que bueno, igual es todo lo mismo, no importa cómo se llame, es todo lo mismo. Es llegar aquí. Entonces una vez que tú llegas aquí, en cada una de las ciudades se mira diferente, porque eso es lo bueno de este juego, que no es un copia y pega en el que te sientes que estás yendo al mismo lugar una y otra vez, sino que cada uno de estos lugares es diferente. Y bueno, una vez que llegas aquí te vas a dar de cuenta que son todos igual, o sea, que es el lugar en el que vas a vender las cosas, aunque se vea totalmente diferente gráficamente. Y bueno, una vez aquí, lo único que tenemos que hacer es buscar cualquiera de estas computadoras que se encuentran en ambos lugares del lugar, del sitio, de la localización. Ahí vemos, mira qué cosa más linda y para que puedan ver para allá. Mira, para allá ya están unas y aquí están otras, ¿ok? Bien, entonces, bueno, vamos a acomodar aquí la cámara y vamos. Vamos hasta una de estas consolas y aquí vamos a ver el precio. Vamos para allá para que no se, siéntese, no se vayan a caer de nalgas en el peso cuando vean esto. Bien, vamos a fijarnos bien. Vamos a ponerle SEO o vender. Luego vamos a venir aquí. Escogemos nuestra nave y vemos la cantidad que tengo, que son casi 57. Entonces vamos a ver aquí, mira lo que nos van a dar solamente por el Laranite. 53.000 solamente por el Laranite. Mira lo que tengo. Mira lo que voy a alcanzar una vez que lo venda. Paquete, cógelo ahí. ¡Tum! Toma, papá. Por lo que recuperé con crece las horas invertidas, los 8.000 que me quitaron por refinarlo. Imagínate, iba a pasar de 96 a 97.000 por venderlo crudo a casi 110.000 por venderlo
refinado, ¿eh? Fíjate tú nomás, y ahora vendemos las otras porquerías por la miseria que nos pagan, pero bueno, ¿qué se va a hacer? No podemos quedarnos con ella. Por eso es importante que cuando vayas de minería, escojas bien los tipos de asteroides una vez que los hayas este, destruidos o fracturados. Una vez que los hayas fracturado, fíjate, mira cuánto tengo, 111.000 y cachito. Una vez que lo hayas fracturado, escoge entre las rocas fracturadas cuáles contienen el mejor cantidad del mineral que estás dispuesto a extraer, y una vez extraído deja el resto. Así llena toda tu nave, sea cual sea la que esté usando para minar, la Prospector o la Argo Mole, cualquiera de las dos, y de esta manera pues que podamos entonces sacar un buen provecho a la minería. Okay, así que bueno, espero que hayas aprendido. Seguro que aprendiste si pusiste esa atención a todo el vídeo. Si no te lo brincaste, de seguro que vas a aprender. Así que bueno, espero que recuerdes que estás en Civilcraft Game y aquí es donde realmente pica el peje para todo lo que quieras saber acerca de Star Citizen. Si lo que estás buscando es ganar mucha marmaja, mucho billete, pues tú sabes que aquí en la minería es donde hay. ¿Ok? Pues bien, ahora nos vemos en un próximo video. Les dejo ahí con esta hermosa vista. Mira, vaya qué cosa más linda, tío. Nos vemos, abuela. Star Citizen, aquí por Civilcraft Games.